Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Carlos Alberto Polo, al aire. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Amados amigos de la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia, bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy, tercer estudio acerca del hogar y la familia. Hoy vamos a estar abordando un tema fundamental para cada uno de ustedes que pertenecen a una familia y tiene que ver con la comunicación eficaz, esa comunicación que edifica. La comunicación profunda y abierta es un desafío para cada una de las parejas, y no solo para las parejas, sino también para las familias, entendiendo el concepto de familia, aquella que incluye a abuelo, abuela, primo, prima, hermano, hermana, tío, tía, esposo, esposa, papá, mamá, hijo, hija. Y la comunicación profunda, eficaz y abierta es un desafío precisamente para estas parejas y familias que desean fortalecer su relación y llegar a la madurez conyugal. Una comunicación eficaz nos puede ayudar a resolver conflictos y a vivir en armonía, en paz, en amor. Así que acompáñenme en esta hora, en este viaje a través de la palabra de Dios para descubrir cómo podemos mejorar nuestra forma de comunicarnos. Si usted hace parte de nuestra lista de difusión, tiene el enlace correspondiente al estudio que realizaremos en este instante. Usted podrá resolver las preguntas, podrá guardar los resultados y al final podrá expedir un certificado si así lo desea. Soy Carlos Alberto Polo López y soy feliz de poder compartir contigo esta Radio Escuela Bíblica, así que cada uno de ustedes son bienvenidos. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Vale la pena iniciar diciendo que Dios nos creó con la capacidad de comunicarnos. Parte de esto se evidencia en el hecho que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, porque pues no tendría con quién comunicarse. Así que le hizo una ayuda idónea, no solo para los quehaceres, sino también para que pudiera desarrollar una vida social, una vida de comunicación. Dios nos entregó al momento de crearnos el poder de pensar, razonar, el poder de expresar ideas con palabras y con gestos. De ahí vienen los conceptos de comunicación verbal, que es aquella que pronunciamos con nuestras palabras, o comunicación no verbal, que es aquella que sin palabras ejecutamos con nuestras expresiones faciales, con nuestros ademanes que hacemos con las manos, con nuestra postura corporal. Sin embargo, una buena comunicación, estimados estudiantes, no es automática, sino que requiere esfuerzo y requiere aprendizaje. La Biblia nos da principios valiosos para comunicarnos de una manera efectiva. Y por eso vamos a reflexionar sobre algunas preguntas claves cuyas respuestas se encuentran en las Sagradas Escrituras.
La primera pregunta que vamos a plantear en este instante es: ¿qué aconseja la Biblia para tener una buena comunicación en la familia? ¿Quieres tener una buena comunicación? Bueno, vamos a la Biblia para saber cuál es el consejo para lograr ese objetivo. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Usted tome nota o busque en su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Dice el Señor: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Saben, estimados estudiantes, esto nos recuerda que nuestras palabras tienen mucho poder. Poder para construir o poder para destruir. Y usted debe ser consciente cómo va a utilizar o cómo está utilizando las palabras. ¿Está edificando cuando usted habla o está destruyendo cuando usted abre su boca? El que quiere amar la vida y ver días buenos, días agradables, días de unidad familiar, debe refrenar su lengua de hablar mal, de hablar déspotamente, de hablar irónicamente, de hablar en doble sentido, de hablar de continuo hacia el mal. Que su palabra, que su boca, que su lengua esté llena de palabras edificantes, de palabras de ánimo, de palabras de felicitación, más que de palabras de reprobación. Qué importante es esto. Las palabras réprobas destruyen, no construyen, no edifican. Así que este es el primer consejo que la Biblia nos entrega para tener una buena comunicación en la familia. Frenémonos si estamos enojados. Refrenemos nuestra lengua de las malas palabras, de esas palabras soeces, vulgares, que a veces es difícil para muchas personas habituadas a ellas abandonar. Pero vale la pena el ejercicio. Una siguiente pregunta es esta: ¿cuál debe ser la actitud y la respuesta que usted debe tener ante un diálogo con un miembro de su familia? La respuesta está en Colosenses capítulo 4, versículo 6. ¿Qué actitud debe tener usted ante un diálogo con un familiar? Colosenses capítulo 4, versículo 6 responde de esta manera: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Esto quiere decir, estimado estudiante, que es importante que cuando usted hable con amabilidad, hable con sabiduría, hable con alegría, con optimismo, hable con una mentalidad abierta hacia propiciar en la persona que está escuchándole un crecimiento, una inspiración para avanzar hacia adelante y hacia arriba. Cuando la Escritura dice que tu palabra debe ser con gracia, significa que debes ser divertido, sí. Y no estamos hablando aquí simplemente de vivir contando chistes. No. Ahora, si vas a contar chistes, asegúrate que tus chistes sean saludables. No chistes pendencieros, no chistes de doble sentido, no chistes vulgares tampoco. Porque recuerda que el primer consejo es hablar bien. Refrenar la lengua del mal. No maldecir, sino bendecir. Sazona tus palabras con sal. Dale sabor a tu diálogo. Dale sabor existencial a esa conversación que sostienes con tu familiar para que se alegre la vida. En casa solemos practicar algunas veces, aunque tal vez inconscientemente, este principio. Y qué alegría. La casa se llena de risas. La casa se llena de satisfacción, de paz, de tranquilidad y de unidad. Así que vale la pena seguir este consejo. Entonces, ¿cuál es el consejo de la Biblia para tener una buena comunicación? Refrena tu lengua del mal. Segundo, ¿cuál debe ser tu actitud y respuesta ante un diálogo? Que tu respuesta sea siempre con gracia, sazonada con sal. Es decir, habla siempre con amabilidad, escucha con amabilidad, habla con sabiduría, escucha con sabiduría. Pero también vale la pena preguntarnos en esta hora, estimados estudiantes,
¿es necesario que los cónyuges se pongan de acuerdo para permanecer juntos? Y la respuesta parece obvia. Pues Amós capítulo 3, versículo 3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Así que la respuesta es la que usted pensó. Sí y absolutamente sí. Es necesario que los cónyuges se pongan de acuerdo para permanecer juntos. Así que si usted respondió sí a esta pregunta, ahí tiene un 5, ¿de acuerdo? Tiene un 5. La unidad en el matrimonio, la unidad en la familia, depende de un acuerdo mutuo y de una comunicación constante y sincera. Lo hemos venido mencionando en los estudios anteriores acerca de esta serie de Hogar y Familia. Es importante que para construir una comunicación eficaz en la pareja y en la familia, nos pongamos de acuerdo. Y saben, a veces cuando uno está de acuerdo, cuando hay mutuo acuerdo para todas las acciones y decisiones, logramos incluso hasta saber y entender lo que el otro está pensando. Y a mí me encanta esa chispa mágica de la comunicación profunda entre miembros de la familia, que con solo una mirada, con solo un gesto, ya uno sabe qué está pensando en positivo. Ahora bien, el apóstol Santiago nos entrega un consejo también sobre la comunicación. En esta escuela, en esta clase de hoy, estamos hablando acerca de la comunicación eficaz. Y Santiago nos aconseja sobre la comunicación lo siguiente. Y te invito a abrir la Biblia en Santiago capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y saben, la experiencia ha dicho todo lo contrario. Somos más prontos para hablar y para enojarnos que para escuchar. Como papá, yo estoy aprendiendo a escuchar, porque de repente descubrí que uno de mis niños hizo algo que habíamos acordado que no debía hacer, y a veces, en medio de un enfado, uno está más presto a aplicar la disciplina de manera inmediata, pero entonces los niños en esos casos, temiendo tal vez el castigo o la disciplina, dicen, espera, pero escúchame primero. Y entonces, en mi caso, he tenido que respirar profundo, tranquilizarme y decirle, está bien, te escucho, explícate, ¿por qué hiciste lo que habíamos acordado no hacer? Y ellos empiezan a explicar. Este ejemplo vale para cualquier otro aspecto de la vida y para cualquier otra relación. El principio bíblico nos dice, escucha. Debes correr, o debes ser pronto, debes estar más atento a escuchar. Debes aprender a guardar silencio. Y con mayor razón debes aprender a evitar airarte por cualquier cosa, por cualquier situación. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Escuchar con atención, estimados estudiantes, es clave para evitar malentendidos en la relación de pareja y en la relación con cualquier familiar, incluso con cualquier persona si no es de la familia. Escuchar con atención nos evita problemas y problemotas. Escuchar con atención evita malentendidos que pueden deteriorar la confianza y la unidad familiar. Vale la pena aquí hacer la pregunta para la reflexión. ¿Yo qué actitud asumo? ¿Soy pronto para oír o soy más pronto para hablar y para enojarme? Pues bueno, de acuerdo a la respuesta suya, entonces vale la pena que aplique este principio de Santiago capítulo 1, versículo 19. Y en ese tema de la comunicación eficaz, Dios compara una palabra dicha a tiempo con una... podríamos decir, utiliza una metáfora que me encanta demasiado.
En Proverbios capítulo 25, versículo 11, Proverbios capítulo 25, versículo 11, dice lo siguiente: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Esta metáfora de manzana de oro con figuras de plata es una metáfora muy eficaz para Dios significar lo hermoso, lo grandioso, lo valioso, lo extraordinario que es la palabra dicha como conviene. Y esto me lleva a pensar en la comunicación asertiva. Usted, estimado estudiante que me escucha, debe ser asertivo al hablar. Y recuerde que la asertividad es decir lo que se piensa, decir lo que se quiere, decir cómo te sientes, decir lo que quieres sin herir a la otra persona que te rodea. Decir incluso si te sientes mal por lo que hicieron o por lo que dijeron, expresarte, pero de manera asertiva. La asertividad siempre busca construir puentes, siempre busca fomentar unidad, no destruir. Eso ya sería lo contrario a la asertividad. La palabra dicha como conviene permite que usted ahorre momentos de sufrimiento, momentos de discordia y momentos de amargura en el ambiente familiar. Una palabra oportuna puede transformar una conversación y fortalecer una relación. No lo olvides nunca. ¿Quieres transformar las conversaciones que sostienes con tu esposa, con tu esposo, con tu hijo, con tu hija? Hasta hoy tal vez las conversaciones que ustedes sostienen realmente no son conversaciones, sino que son, ¿cómo lo podríamos decir? Discusiones y alegatos constantes. Tal vez esta sea la triste realidad en muchas familias. No hablan, sino que gritan. Mi esposa y yo venimos de hogares en los que no se hablaba, sino que se gritaba. Al principio de nuestro matrimonio, obviamente nosotros llegamos con esos mismos malos hábitos. Entonces ella gritaba, yo gritaba. Y por supuesto es difícil de uno abandonar los hábitos con los que llega al nuevo hogar y que fueron formados en el hogar paterno o materno. Pero saben, se puede. Con mi esposa llevamos 6 años de matrimonio, estamos caminando en el año número 7 de matrimonio. Y todavía por allí se nos salen uno que otro grito. Y entonces somos conscientes de ello y en esos momentos, si es ella la que gritó, yo, amor, pilas, volviste a gritar y recuerda que tomamos el propósito de nuestro hogar no gritar para nada. Aquí no gritamos, aquí nosotros conversamos. Y cuando soy yo el que grita, entonces mi esposa llega y me dice, amor, estás gritando, estás levantando la voz más de lo que debes. Recuerda que en esta casa no gritamos, en esta casa conversamos. Incluso los niños ya conocen la norma y cuando escuchan que uno de los hermanitos grita o que papá y mamá grita, también se suman al llamado de atención. Papi, estás gritando y aquí no gritamos, dice la niña o dice el bebé. O entre ellos escucho, pero no me grites, pero no grites. Los escucho diciendo muy frecuentemente, diciéndose el uno al otro. Porque sí, la palabra oportuna puede transformar una conversación y fortalecer una relación. Y la palabra dicha como conviene es como una manzana de oro con figuras de plata. Así que otra de las lecciones de esta clase de la Radioescuela Bíblica que debemos aprender es precisamente el hablar como conviene, por favor, el ser asertivos. Si te sientes triste, si te sientes herido, si sientes que el otro actuó como no convenía, de acuerdo a lo que tú creías que debía hacer, pues exprésalo, pero asertivamente. Recuerda, cuando surge algo que no me gustó en mi relación de pareja o en mi relación familiar, atacamos eso que no me gustó o atacamos el problema, pero nunca atacamos al cónyuge, nunca atacamos al familiar. Esto es fundamental
tenerlo en cuenta, estimado estudiante. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Avanzamos en esta Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia, Radio Mundial Adventista. Gracias a cada uno de ustedes, apreciados estudiantes, que se suman a esta escuela bíblica, hoy estudiando sobre el hogar y la familia, la comunicación eficaz. Y quiero a continuación compartir con cada uno de ustedes 10 consejos bíblicos para una buena comunicación familiar. Recuerda que puedes tomar nota, o si prefieres, puedes solicitar de manera escrita en el +57 311 739 5032, 311 739 5032, estos 10 consejos bíblicos. Con mucho gusto vamos a compartirlos a su línea WhatsApp personal, pero debes solicitarlos, por favor. 10 consejos bíblicos para una buena comunicación familiar. Cada uno de estos consejos bíblicos está basado en un principio de la Biblia, pues es la Radio Escuela Bíblica. Estudiamos la Biblia. El primer consejo bíblico es: aprende a escuchar con atención. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Recuerda, debes estar más dispuesto a escuchar con atención y no responder hasta que la otra persona haya terminado de hablar. Segundo consejo bíblico para una buena comunicación familiar. Lo encontramos en Proverbios capítulo 21 versículo 23, que dice: el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Este consejo bíblico nos enseña que usted y yo debemos aprender a hablar con prudencia y con claridad. Preocúpate porque la otra persona está comprendiendo bien lo que tú estás procurando comunicar. Mira, todos tenemos capacidad de entender, pero no todos tenemos capacidad de explicarnos bien. Por eso, cuando yo estoy explicando algo, en lugar de preguntar ¿sí me entendió?, pregunto ¿sí me hice entender? Esto ayuda para que la otra persona diga que ella tiene capacidad de entender, pero a veces yo soy el que no sabe explicarse. Entonces, en lugar de preguntar ¿entendiste? ¿Entendió? Pregunta ¿me hice entender? Debes preocuparte siempre porque otro comprenda lo que estás comunicando. Por eso, al hablar, en primer lugar, debes analizar lo que vas a decir. Antes de abrir los micrófonos de la Radio Escuela Bíblica, yo me siento a estudiar el tema, a explicar los pasajes de la Biblia, a abordar. Preparo algunas ideas principales para poder guiar este estudio de la Biblia aquí en la Radio Escuela Bíblica, porque mi interés es hacerme entender y ser lo más comprensivo posible para todos los públicos que nos escuchan. Tercer consejo bíblico para una comunicación eficaz. Está en Proverbios capítulo 15, versículo 1, que nos dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y lo voy a repetir: la blanda respuesta quita la ira,
mas la palabra áspera hace subir el furor. Responde con bondad y sin enojo. Aquí la tarea es practicar el dominio propio y no contestar airados. Miren, si nos hicieron enojar, un principio bueno, un ejercicio bueno, positivo es no responda de inmediato. Salga más bien a caminar, a tomar aire, a trotar, a hacer ejercicio. Ocúpese en algo y después de eso, mejor vuelva. Con mi esposa a veces nos enfadamos. Y yo les cuento esto porque recuerden que mi techo no es de acero, mi techo no es de oro. No, yo soy un ser humano de carne y hueso, con sentimientos y emociones, así mismo mi esposa. Pero les cuento lo positivo que tratamos de hacer. También les cuento las anécdotas que pueden ser negativas y cómo nosotros aprendimos, porque tal vez le sirva a alguien también que viva una situación similar. Y con mi esposa nos enfadamos en ocasiones por X o Y razón. Y en algunos momentos, cuando yo no aplico o ella no aplica este principio de la blanda respuesta quita la ira, sino que si ella me gritó, yo le grité, si yo grité, ella me gritó, terminamos más enojados y terminamos enfurecidos, como termina diciendo el pasaje bíblico. La palabra áspera hace subir el furor. Pero en otros momentos, cuando se han presentado las mismas situaciones, y en lugar de responder de la misma manera, hemos aplicado el principio que dice que la blanda respuesta quita la ira. A mi esposa le ha tocado que bajarse, digamos, desenojarse. Es decir, ha tenido que bajar la guardia o yo he tenido que bajar la guardia. En otros momentos, cuando yo veo que la situación se va a poner tensa y que vamos a terminar discutiendo, yo le digo, sabes, no hablemos en este momento, por favor, hablamos después, me voy a caminar. Y hago exactamente eso o ella hace lo mismo. Y al rato, ya cuando estamos calmados, nos sentamos a conversar y entonces cambia el panorama, cambia la perspectiva, cambian los conceptos y en lugar de destruirnos y de atacarnos discutiendo, alegando, pues terminamos en un diálogo muy constructivo del que aprendemos lecciones que nos permiten buscar la solución a lo que estaba generando la discusión. Entonces, aplicar el principio vale la pena. Por experiencia, como se lo acabo de contar, vale la pena. Cuarto consejo para una buena comunicación familiar. Muestra interés en los demás. Filipenses capítulo 2 versículos 4 y 5 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quinto, hablar siempre con la verdad, pero con amor. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad como cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Qué importante es esto. Sexto, evita pleitos y contiendas. En Proverbios capítulo 20, versículo 3 dice la Escritura, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Séptimo consejo, debes admitir tus errores y debes aprender a pedir perdón. Santiago capítulo 5 versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y en casa tenemos el hábito de ofrecer disculpas y de reconocer que nos hemos equivocado. Octavo consejo bíblico para una buena comunicación familiar, aprende a perdonar y a olvidar las ofensas. Colosenses capítulo 3 versículo 13 dice, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera en que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Qué importante es aprender a perdonar y olvidar las ofensas entre los miembros de la familia. Noveno consejo bíblico para una buena comunicación familiar. Evita la crítica destructiva. De esto hablamos al principio. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo, no sea que tú también seas tentado. Evitemos las críticas destructivas. Como dijo Jesús, ¿por qué miras la paja en el otro cuando hay una viga en tu ojo?
Y último consejo bíblico para una buena comunicación familiar está en Romanos capítulo 12, versículo 17, que dice: no paguéis a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Y qué fundamental es esto, estimados amigos, poder hacerlo para que usted y yo podamos avanzar siempre sin temor y con la ayuda de Dios, fortaleciendo nuestra unidad familiar. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de preguntas. En esta sección de preguntas voy a formular una sola para que usted medite y reflexione. ¿Cómo puedes responder a una crítica injusta de un familiar? Y es que esto es muy común en las experiencias familiares. ¿Cómo puedes responder a una crítica injusta de un familiar? Y quiero dar respuesta bíblica. En Romanos capítulo 12, versículo 17 dice la Escritura: no pagues a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Este pasaje nos recuerda que no debemos pagar mal por mal, sino responder con el bien, incluso a quien nos está criticando dentro de nuestra familia, dentro del hogar. Y esto es fundamental también tenerlo en cuenta para poder crecer en amor y en unidad familiar. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. En ese momento te invito a orar para pedirle a Dios que nos ayude a mejorar nuestra comunicación en el hogar. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a comunicarnos con amor y sabiduría, ayudándonos a ser mejores cada día. Te suplico que permitas que cada hogar, cada familia sea pronto para oír, sea tardo para hablar y sea tardo para airarse. Que cada una de nuestras palabras sean siempre con gracia y edificación. Bendice cada hogar y ayuda a cada familia a vivir en armonía y en comprensión. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Y gracias, estimados oyentes, también a ustedes, por orar con nosotros en la Radio Escuela Bíblica. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. De esta manera llegamos a esta lección de la Radio Escuela Bíblica. Gracias por sintonizarnos. Gracias por estudiar la Biblia junto con nosotros. Recuerda escribirnos 311-739-5032 si quieres recibir un curso bíblico de manera personalizada por el equipo de apoyo espiritual de la Radio Mundial Adventista en Colombia. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios fortalezca la comunicación asertiva y eficaz en tu vida familiar.